estar aquí con ustedes y hoy vamos a aprender nuestra tercera lección sobre el respeto, pero primero vamos a alabar a Dios. Na 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 ¡Quítese, policía! ¡Le voy a echar el carro encima! ¡Alto, alto! ¡Pase, pase, pase! ¡Ay, pues por fin! Bueno, niños, vamos a aprender nuestra clase de hoy. Esta clase se titula Respetando a la autoridad, ¿verdad? Quizás cuando escuchamos la palabra autoridad, pensamos quizás en los policías, en los sargentos, en los bomberos, ¿verdad? Pero no, la palabra autoridad se refiere a todas las personas que están arriba de nosotros, aquellos que merecen ese respeto por tener cierta autoridad hacia nosotros, ¿verdad? Muchas veces vemos que papá o mamá no respetan a las autoridades, no respetan a aquellos que están sobre encima de nosotros, pero también hemos visto que otros sí lo hacen. ¿Pero qué dice Dios en su palabra? ¿Qué será lo correcto? ¿Respetarlas o no respetarlas? Pues vamos a aprenderlo. Vamos a ver nuestro primer versículo, que lo vamos a encontrar en Efesios capítulo 6, versículo del 1 al 3. Pongan mucha atención, ¿qué dice? Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer
mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. ¿A quién es la primera autoridad que ustedes deben respetar? Pues a papá y a mamá, ¿verdad? Todas las personas, nadie es perfecto, todos cometemos errores. Y quizás hemos escuchado a muchos que dicen, no, pero es que mi mamá es muy regañona, es que mi papá no me hace caso y se quejan. Pero ¿qué manda Dios en su palabra? Aquí no dice, si papá es bueno, respétalo. Si papá es malo, no lo respetes. No dice así. Él dice que honres a tu padre y a tu madre. No importa cómo sean ellos. Dice que tú los honres, que tú les respetes, porque ellos se lo merecen. Gracias a ellos, tú pudiste venir a este mundo, a esta tierra. Y esa es la primera autoridad que nosotros debemos aprender a respetar. A papá y a mamá desde casa. ¿Qué más dice Dios? Pues vamos a ver otro versículo de la palabra. Vamos a leerlo en 1 Tesalonicenses capítulo 5, del 12 al 13. Escuchen muy bien lo que le decía Pablo a los hermanos. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Es decir, a nuestros líderes de la iglesia. Si tú estás en una iglesia, acudes a la escuela dominical, significa que tienes un maestro, ¿verdad? A él le debes de tener ese respeto, porque él es tu líder espiritual. Él debe de estar siempre atento. Si algo no hiciste bien, obviamente te va a amonestar. Dice Pablo que aquí a los que amonestan, pero no te amonestan solamente por querer hacerte mal, no, sino porque quieren que tú camines con la palabra de Dios, bajo sus mandamientos, que hagas la voluntad de Dios, ¿verdad? Entonces nosotros debemos respetar a esos líderes. Quizás a veces vemos que nuestro líder o nuestro maestro quizás es una persona muy enojona, o quizás a veces dicen, a mí siempre me dice y al otro ni le dice nada, ¿verdad? Como que rápido optamos por ver eso. Pero eso no es lo importante. Lo importante es que nosotros aprendamos a respetar a nuestros líderes, ¿verdad? Tu papá y tu mamá tienen que respetar a su pastor porque él es su líder. Tienen que guardarle ese debido respeto. Si tú tienes un hermano más grande que acude a los jóvenes, pues también tiene que respetar a su líder que está a cargo. Tiene que guardarle ese debido respeto, porque así lo ordena el Señor. Es lo que le decía Pablo a los hermanos de Tesalonicenses, que respetaran a aquellos que Dios los había puesto en algún liderazgo, que ellos estaban ahí para amonestar a los hermanos, que no se negaran a recibir esa amonestación, ni que se pusieran enojados, sino dice, tener paz entre vosotros, entre todos ellos que hubiera paz, ¿verdad? Y vamos a ver otro versículo que lo podemos encontrar aquí en Romanos 13:1. Dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, ¿verdad? Dice que debemos respetar a todas nuestras autoridades superiores. Ahí sí ya entran lo que es el policía, lo que es quizás algún sargento, algún bombero, ¿verdad? Aquel que está a cargo del hospital. Tenemos que guardarle cierto respeto porque ellos tienen esa autoridad. Al presidente, a los de gobierno, a los presidentes municipales, a todas las autoridades terrenales que hay aquí. Entonces debemos de guardarle ese debido respeto. Quizás si tú habías visto que no respetaban al que tenía el cargo más grande, ay, que porque es policía, es un tranza, siempre saca dinero, siempre esto. Pero aquí Dios dice en su palabra que debemos respetar a esas autoridades. Si él es un tranza, si él hace cosas no debidas, dará cuenta con Dios. Pero tu deber tuyo es respetarlas, es guardarles ese debido respeto, que ellos puedan ver que tú obedeces la palabra de Dios. Quizás tú no lo hacías, pero hoy Dios te dice que debes respetar a esas autoridades, que debes de tenerles por respeto, ¿verdad? Y vamos a ver una historia que aparece en la Biblia, que quizás nosotros decimos, ay, si fuera tan fácil. Pero ¿saben qué? Jesús también respetó a sus autoridades.
Y esa historia la podemos encontrar en Lucas, capítulo 20, del 20 al 26. ¿Y qué dice esa historia? Dice que los fariseos se le acercaron a Jesús y que le iban a hacer una pregunta sobre el gobierno, pero esa pregunta iba a ser una trampa. ¿Por qué? Porque querían que Jesús cometiera un error, querían que echarle algo a Jesús, ¿verdad? En qué lo podían cachar que no estaba haciendo lo correcto. Entonces dice que esa pregunta fue que le dijeron: a ver, Jesús, ¿tú crees que es lícito que nosotros demos tributo a César? Entonces esa pregunta, y si Jesús respondía que no era lícito, los gobernantes romanos tenían toda la autoridad de meterlo a la cárcel, porque él no estaba cumpliendo con los mandamientos del gobierno, que tenían de pagar cierto tributo, que tenían que pagar. Entonces, pero si él decía que si era lícito, los que se iban a enojar iban a ser todos los judíos. ¿Por qué? Porque iban a decir: ay, si no les gustaba pagar, no les gustaba, y siempre ponían pretextos para no pagar, ¿verdad? Entonces había o decía sí o decía no, pero en las dos respuestas iba a haber alguna complicación, iba a salir perjudicado Jesús. Pero miren cómo fue Jesús, que respondió sabiamente. ¿Y qué les dijo? Dice que tiró una moneda y dice que les preguntó que cuál era la cara que miraban de esa moneda, y que ellos le respondieron: de César. Y Jesús les dijo: pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, ¿verdad? Qué sabia respuesta de Jesús. Es decir, Jesús les quiso decir que respetaran a sus autoridades, pero que también respetaran la autoridad de Dios. ¿Qué era lo que decía Dios? Si Dios decía respetar a sus autoridades, pues debían respetar a quien estaba por encima de ellos. Tenían que pagar ese tributo, ¿verdad? Para poder cumplir con lo que dice en su palabra, de respetar a las autoridades, ¿verdad? Entonces Jesús también cumplió ese mandamiento de respetar a sus autoridades, porque Jesús hubiera sido muy fácil decir: no, no es lícito, pero él no dijo así. Él dijo que sí, que debíamos darle a César, es decir, la parte que le corresponde, voy a respetar a mi autoridad. ¿Por qué? Porque Dios me lo ordena. Y de esa manera también estoy honrando y respetando a Dios. Y recordemos quién es nuestra autoridad mayor. Dios, ¿verdad? Dios es el que tiene autoridad por sobre toda la tierra. Y es aquel al que le debemos primer respeto, esa honra, que le demos esa gloria con nuestra forma de ser. Si tú respetas a mamá y a papá, si respetas a tus líderes en la iglesia y si respetas a tus autoridades terrenales, también dice que honras y respetas a Dios. Y eso es lo que Dios quiere que tú y yo hagamos. Así como Jesús lo hizo, que respetemos a todas nuestras autoridades que están por encima de nosotros. ¿Ok? Y yo te invito a que hoy ores conmigo para que le pidamos a Dios que nos ayude a ser personas respetuosas. Padre Celestial que estás en los cielos, te doy gracias, Señor, porque hemos aprendido el día de hoy que debemos respetar a nuestras autoridades, Señor. Que respetemos primeramente a papá y a mamá, que respetemos a nuestros líderes de la iglesia, Padre, que respetemos a nuestras autoridades terrenales, Señor, que tú has puesto, porque así lo dice tu palabra, Padre. Te pedimos que nos ayudes a ser esos niños respetuosos hacia todos ellos, a cumplir, Padre, como hijos tuyos, lo que dice tu palabra, Señor. Ayúdanos a ser niños, Padre, respetuosos, que obedezcamos tus leyes, que obedezcamos tus mandamientos, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Bueno, niños, ahora vamos a ir a aprender nuestro texto. Hola niños, vamos a aprender el texto del día de hoy. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Romanos 13:1. Otra vez, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Romanos 13:1.
niños, ¿aprendieron? Yo sé que sí. Desde ahora en adelante tenemos que respetar nuestras autoridades y también enseñarles a nuestros amigos, a unos más grandes, que es importante respetar. Bueno, nos vemos la próxima semana, no falten, y aquí les dejamos las actividades que van a realizar. De colorear todas las autoridades que deben de respetar, que son para los pequeños, y para los grandes completar los textos bíblicos usando su Biblia. Así es, y también hacer un cartel en donde dice por qué debemos de respetar a todas nuestras autoridades. Los esperamos para la próxima semana. No olviden conectarse y compartir estas clases para que otros niños aprendan sobre el respeto. Dios les bendiga.